أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على Muhammad وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum, queridos hermanos, que la paz de Dios sea sobre todos ustedes. Nos encontramos, alhamdulillah, una vez más en estas noches del mes de Ramadán y hoy especialmente vamos a recordar al Imam el Hasan, con él sea la paz. El imam que nació un 15 del mes de Ramadán del tercer año de la égira lunar y que el mismo profeta va a poner su nombre, va a escribir su nombre. El nombre Hasan fue elegido por el profeta. Hasan, que quiere decir bueno, quiere decir también, podemos decir, bello, perfecto. Y era también el más parecido al noble profeta. De hecho, cuando el imam Hasan era grande, hacía acordar mucho a su abuelo el profeta, quien tenía un amor muy especial por el imam. Y el imam también es un imam mazlum, es un imam oprimido, pero oprimido por nosotros los musulmanes a veces, porque tendemos a hacer una comparación con el imam el Hussein, ya que el imam el Hussein hizo un levantamiento, levantó la espada contra la opresión. En cambio, el imam Hasan en su época hizo un pacto con Muawiyah, que era el padre de Yazid, por cierto, y esto a veces tiende a ser el foco de una crítica hacia el imam el Hasan alayhi salam, o mínimamente se hace una comparación que no deberíamos hacer. En primer lugar, porque en el momento en el que tuvo que pactar con Muawiyah el imam Hasan, la primera persona que lo aconsejó y que lo apoyó para hacer esto fue el imam Hussein alayhi salam, con él sea la paz. Y en segundo lugar, porque las características más altas y más elevadas de los sucesores del profeta, de Ahlul Bayt, es que ellos evitan cualquier tipo de error o de pecado o de olvido incluso. Entonces, cada uno de los imames en su época hizo lo correcto, obró de la manera correcta, de la manera que era beneficiosa para el Islam, de la manera que iba a proteger la religión de Dios, que iba a proteger el sagrado Corán. Ellos son los guardianes del Corán, son los guardianes de la Sharia. Por lo tanto, no tenemos que caer en estas comparaciones. Tenemos que saber que si el imam Hasan hubiese estado en la época del imam el Hussein, se hubiese levantado con la espada de la misma forma que lo hizo su hermano. En su momento había que seguir una estrategia, había que tener unas tácticas especiales, y entonces obró de esta manera para hacerle un bien al Islam, de la misma forma que lo hubiese hecho el imam el Hussein si hubiese estado en la época también de Muawiyah. Tenemos que eso, primero que nada, tenerlo claro, que cada uno de los imames actúa según las órdenes divinas y que, como dice el Sagrado Corán, Dios ha purificado sobremanera a Ahlul Bayt. Por lo tanto, cada uno de ellos hace lo que es correcto, y además es una característica de cada uno de los imames como líderes virtuosos, llenos de bondades divinas, el actuar correctamente y el traer beneficios y nada más que beneficios para el Islam, y no cometer errores, no cometer olvidos, no cometer, por supuesto, pecados. Dicho esto, vamos a empezar a ver qué visión tenían aquellos que vivían con el imam Hasan, aquellos que eran contemporáneos del imam Hasan, inclusive el mismo profeta del Islam. Y también vamos a ver qué decían los enemigos del imam Hasan, que esto también es interesante para entender la gran personalidad de este imam, de quien estamos conmemorando, inshallah, su nacimiento. Entonces, se cuentan cosas muy famosas, ¿no?, del profeta, que solía ponerlos sobre sus hombros al imam Hasan, al imam Hussein, permitía que ellos jueguen en sus espaldas mientras que hacía suyud. Había una frase muy, muy linda y muy famosa, y también con un significado muy profundo. Solía decir que el imam Hasan es mi flor perfumada, o que estos dos, señalando a sus nietos, el profeta
decía estos dos son mis perfumes. Y también el profeta dijo sobre el imam Hassan, dice que él me ama a mí, por lo tanto los demás también deben amarlo, por el amor que el imam Hassan tenía por el profeta. Y hay unos lindos hadices que tenemos aquí, unas lindas historias de cuando eran pequeños, sobre todo el imam Hassan. Y por ejemplo acá tenemos una muy linda que dice que el profeta siempre demostraba el amor hacia sus nietos en público. La gente estaba acostumbrada a ver este amor especial que tenía el profeta. Incluso la gente a veces se preguntaba que por qué este amor tan grande por estos dos nietos. Piensen que en la época de la Jahilía, en la época en donde lamentablemente la gente vivía en una ignorancia muy profunda, el hecho de dar cariño a los hijos era algo visto como extraño. Incluso una vez un hombre se presentó ante el profeta y se vanagloriaba de que nunca había besado a su hijo, lo cual, por supuesto, el profeta lo reprendió por eso y lo guió de que este no era el verdadero camino recto, digamos, a seguir con los hijos, sino todo lo contrario. Sabemos que en el Islam, y sobre todo a través de los hadices del mismo profeta, se nos exhorta a los musulmanes a ser muy cariñosos con nuestros hijos, incluso con los huérfanos. Entonces imagínense el profeta con sus nietos que eran imames después de él. Entonces dicen que una vez se encontraba dando una jutba, un discurso, y entonces el imam Hassan, que era muy pequeño, cortó el discurso, vino a interrumpir, como quien dice, era un niño. Y entonces el profeta, ¿qué hizo? Nosotros a veces nos enojamos cuando nuestros hijos nos interrumpen. Yo mismo soy de enojarme mucho. Sin embargo, el profeta bajó del minbar, lo tomó al imam Hassan en sus brazos, lo cargó delante de todos, le dio un beso y dijo 3 veces: Dios, yo lo amo, entonces a cada persona que lo ame yo también lo amaré. Y un día también se cuenta que el profeta estaba rezando e hizo un suyud mucho más largo de lo corriente. Entonces, cuando terminó de rezar, los compañeros se acercaron y le dijeron al profeta si había descendido una revelación en el momento del suyud, porque él no se levantaba del suyud en el rezo. Entonces el profeta dice: no, es que vino mi nieto el Hassan, se subió en mis espaldas y no quise levantarme hasta que él no decidiera bajarse por sí mismo. Fíjense, imagínense el profeta dirigiendo el rezo, los compañeros detrás rezando, llegan al suyud y ven que el profeta no se levantaba y ellos tampoco se levantaban, y el profeta seguía glorificando a Allah en el suyud, pero de una manera muy prolongada que llamó la atención. Entonces los compañeros se confunden y piensan que en ese momento había recibido la revelación, y no, había recibido la visita de su nieto en sus espaldas que quería jugar con él, y así el profeta también educaba a los demás de cómo había que ser con los niños. Y por cierto que todos tenemos que aprender de esto. Entonces, bueno, era muy llamativa esta forma de cariño que tenía el profeta sobre sus nietos. Y hay otro hadiz muy lindo, dice que cuando el profeta veía a sus nietos en el bazar o en las calles de Medina, dice, solía cargarlos en los hombros, ¿no? Era muy famoso que el profeta era de hombros muy anchos y cargaba a sus nietos también en sus hombros, y dice que llevaba al imam Hassan en el hombro derecho y al imam Hussein en el hombro izquierdo, y dice que cuando iba caminando de esta forma los vio Abu Bakr y le dice al profeta, dice: no te es difícil cargar a estos dos chicos, dice, pasame uno que yo lo cargo. Entonces dice que el profeta respondió, dice: ambos son 2 excelentes jinetes, aunque su padre es mejor. Luego dijo a la gente que estaba presenciando todo esto, dice: oh musulmanes, ¿acaso ustedes pueden darle órdenes a quien sus antepasados son las mejores personas de entre las gentes? Y dijeron: es cierto, oh profeta. Entonces dijo: el Hassan y el Hussein, que la paz y las bendiciones sean sobre ellos dos, cuyos antepasados son el último profeta, y Khadija, alayha salam, dice que es la señora de las mujeres del paraíso. Entonces continúa diciendo que también tanto el imam Hassan como el imam el Hussein son hijos
de padres como Ali y de Fátima, la hija del profeta. Es decir, hay un ensalzamiento al árbol genealógico, no por cuestiones de tribu, de pertenencia, no, sino por la categoría de creyentes a los que pertenecía el Imam Hassan alayhi salam, su madre, la mejor de las mujeres del universo, Khadija, el Imam Ali alayhi salam, el profeta. Muy bien. Entonces comenzó a hacer súplicas, cuenta en este hadiz, y termina diciendo que quien ama a los dos es celestial y quien ama a quienes los aman también es una persona celestial. Un día también cuentan que el profeta se encontraba dando un sermón en el minbar y el Imam Hassan se trepó y se subió a los hombros del profeta, esta vez, así como decimos a caballito, y el profeta continuó dando el sermón con el imam en sus espaldas y lo dejó hasta que el imam decidió bajarse solo. Así que fíjense el amor que tenía el noble profeta del Islam por sus nietos, sobre todo por el Imam Hassan que estamos recordando hoy. Amirul Mu'minin, el príncipe de los creyentes, el Imam Ali, cuentan que a veces Ali ordenaba al Imam Hassan juzgar en su presencia. Luego, viendo la inteligencia del Imam Hassan en los asuntos, lo midió con los profetas divinos y dijo: oh pueblo, mi hijo Hassan sabe lo que Dios le enseñó a Salomón, el hijo de David. El Imam Mujtaba sobre sí mismo dijo: un día el Imam Hassan entró a la mezquita, la casa estaba llena de gente y Muawiyah estaba sentado en el púlpito hablando. El Imam no encontró un lugar y tuvo que sentarse cerca de los pies de Muawiyah. Dice que estaba sobre el púlpito. Muawiyah entonces comenzó el discurso insultando al Imam Ali. Saben que Muawiyah insultaba y blasfemaba contra el Imam Ali alayhi salam y también daba una orden de que los demás en su gobierno, cuando iban a dar un sermón hagan lo mismo. Y habló sobre su propio califato y dijo: estoy sorprendido por Aisha por no verme digno del califato y pensar que esta posición no es mi derecho. Luego dijo sarcásticamente: ¿qué le haces a una mujer con estas palabras? Que Dios perdone su pecado. Sí, el padre de este hombre, refiriéndose al imam, dice, estaba en guerra conmigo en la obra del califato y Dios le quitó la vida. Dice. Entonces el imam alayhi salam contestó, dijo: oh Muawiyah, ¿estás sorprendido por las palabras de Aisha? Muawiyah dijo: sí, por Dios. Y el imam dijo: ¿quieres que te diga algo más extraño que eso? El imam también le dice en forma irónica: ¿acaso no es extraño que yo esté sentado a los pies del púlpito y no sobre el púlpito como corresponde? Sé que el imam alayhi salam, luego de fallecido, su tumba era visitada por el imam el Hussein. Dice, todos los viernes, la noche del viernes, el imam Hussein iba y hablaba con su hermano en la tumba. Y que lloraba mucho y que lo recordaba y que hacía muchas súplicas por el imam. Todo tenía una costumbre de todas las noches del viernes visitar la tumba del imam Hassan alayhi salam. Otro de los hijos del imam Ali, muy famoso, Muhammad ibn Hanafiya, dice, después del martirio del imam Hassan, dice, apareció en su tumba, fue a visitar su tumba y también hizo una súplica, dice, que Dios se apiade de ti, oh Muhammad, así como su vida fue una fuente de orgullo para nosotros, también lo fue su martirio. Qué alma tan gloriosa tuviste y qué bendito fue el cuerpo que cubre tu mortaja. Abdullah ibn Abbas. Dice, cada vez que Abdullah ibn Abbas veía al imam Hassan o al imam el Hussein montar sobre su cabalgadura, corría y lo adelantaba para acomodarle la ropa sobre la montura y sacudirle el polvo. Dice, una vez vio esto Ibn Ziyad y lo reprochó de hacer esto. Abdullah ibn Abbas le respondió furioso, ¿acaso no sabes quiénes son estos dos? Ignorante. Son los hijos del mensajero de Allah. ¿Acaso no representa esto una verdadera bendición para que limpie el polvo del calzado de estos dos honorables y acomode sus ropajes?
Aisha, la esposa del profeta, dijo: quien quiera ver al mensajero de Dios debe mirar a este niño. Y solía decir que vi al mensajero de Dios, con él sea la bendición y la paz, sosteniendo al imam Hassan en su pecho y diciendo: oh Dios, este es mi hijo al que amo. Entonces Dios ama a quien le ame. Abu Huraira también dice sobre el imam Hassan: cada vez que veía a Hassan ibn Ali, las lágrimas brotaban de mis ojos, porque un día lo vi correr y arrojarse a los brazos del mensajero de Dios. Mientras tanto, el mensajero de Dios lo apretó junto a su pecho y dijo en la boca del Hassan: Dios, yo lo amo, por lo tanto, ámalo tú también. Abu Bakr dijo sobre el imam Hassan y el imam Hussein: vi a Hassan y al Hussein mientras el mensajero de Dios estaba orando y los dos cabalgaban sobre las espaldas del profeta. Entonces el profeta los sostuvo a los dos en brazos y los colocó lentamente sobre el suelo para levantarse, y se pararon fácilmente en el suelo, y cuando terminó su oración los puso en sus brazos y los acarició. Y entonces dijo: estos dos niños son mis dos flores perfumadas en este mundo. Muawiyah, quien era un enemigo del imam al-Hassan, igual que era un enemigo del imam Ali, y Muawiyah, por cierto, quien se encargó de provocar la muerte, el martirio del imam al-Hassan, pagándole a una mujer que estaba casada con el imam Hassan para que le dé veneno, un 28 de Safar. El imam Hassan alayhi salam dice: había participado en muchas guerras y había mostrado mucha valentía. Y Muawiyah dijo sobre su valentía: él es el hijo de alguien, dice, que a cada lado que iba, la muerte iba detrás de él. Es decir, él no tenía miedo a la muerte y no huía de la muerte. Cuando la noticia del martirio del imam llegó a Muawiyah, dice, no pudo disimular su alegría y dijo un takbir, dijo Allahu Akbar. La audiencia lo siguió por placer, y dice que la esposa de Muawiyah se sorprendió y se puso a llorar. No entendía esta reacción de Muawiyah, que por cierto era un hipócrita, ¿no? Y no mostraba a la gente. Muy bien, entonces está escrito que Ibn Abbas estaba junto a Muawiyah y que le preguntó: ¿es cierto que Abu Muhammad, o sea el imam Hassan, murió? Ibn Abbas respondió: que Dios tenga misericordia sobre él. Es cierto su fallecimiento, como también lo es que me ha llegado la noticia de tu takbir y tu felicidad al escuchar la noticia, pero te juro que su muerte no se adelantó a la tuya, tampoco, dice, la brevedad de su vida no alargará la tuya. Muawiyah agachó la cabeza y dijo: de ahora en adelante eres el mayor de la tribu, a lo que Ibn Abbas respondió, reprendiéndolo nuevamente: mientras Hussein ibn Ali siga vivo, yo jamás seré el mayor de mi tribu. Muy bien, y por último hay algo muy lindo, muy hermoso que quiero compartir con ustedes, que quiero leer, que es una parte de el testamento que deja el imam Ali al imam Hassan. La otra vez habíamos leído una parte, esta parte es otra, pero muy linda, que dice: mi querido hijo, tú eres parte de mi cuerpo y de mi alma, y siempre que te miro, siento como si estuviera mirando a mí mismo. Si te ocurriera alguna desgracia, la sentiría como si recayera sobre mí. Tu muerte me haría sentir como si fuera mi propia muerte. Tus cosas las siento como mías. Por todo ello, he puesto estos consejos por escrito. Deseo que le des importancia, les prestes atención y los conserves bien. Yo puedo o no permanecer mucho tiempo contigo para guiarte personalmente, pero quiero que estos consejos permanezcan contigo. Mi primer y principal consejo para ti, hijo mío, es que temas a Allah
Sé su sirviente obediente. En tu memoria, en forma siempre fresca, manténlo. Protege cuidadosamente los lazos que te conectan y te mantienen vinculados a él. ¿Puede alguna otra ligazón reemplazarla o ser más fuerte, más durable y más sólida que esta que ordena el más grande respeto y consideración? Acepta el buen consejo y refresca tu mente con él. Adopta la piedad y mata tus excesivos deseos en su ayuda. Construye tu personalidad con la ayuda de la fe sincera en la religión de Dios. Vence tus propios deseos, obstinaciones y naturaleza rebelde con la consideración del recuerdo de la muerte. Observa las circunstancias de la vida y todo lo que a ella le hace preciada. Fuérzate por comprender la realidad de las desgracias y adversidades, los cambios de tiempos y circunstancias. Imponte el estudio de la historia. Trata de ver las ciudades arruinadas, los palacios en mal estado y los signos de la decadencia y ruina de esa gente. Todo lo que hicieron cuando vivían y tenían fuerzas, que lograron, cómo empezaron, dónde y cuándo y cómo fueron inducidos a su fin. ¿Dónde están ahora? ¿Qué han ganado realmente fuera de la vida? ¿Y cuál fue su contribución al bienestar de la humanidad? Si sopesas cuidadosamente estas cuestiones, encontrarás que toda esa gente se ha separado de la compañía de los otros y de todo lo que ha querido y amado, estando ahora en una morada solitaria, solos y desamparados, y tú también serás como ellos. Dale importancia a la preparación para tu futura morada. No pierdas las eternas bendiciones por amor a los placeres de la vida mundanal. No hables de las cosas que no conoces, no especules y abras juicio sobre temas acerca de los cuales no estás en condiciones de formarte una opinión y no estás llamado a hacerlo. Renuncia a los caminos en que exista posibilidad de extraviarte. Cuando corras peligro de extraviarte en el salvajismo de la ignorancia y pierdas la visión de la meta que quieras alcanzar para conseguir los fines propuestos, es mejor entonces que renuncies a las cuestiones que fomentan el enfrentamiento incierto, peligroso y riesgoso, imprevisto. Aconseja a las gentes que sean buenas para vivir virtuosamente, porque estás capacitado para dar tales consejos. Deja que tus obras y palabras enseñen al mundo cómo abstenerse de la maldad y la bajeza. Busca mantenerte lo más alejado de quienes se entregan al vicio y al pecado. Lucha donde quiera que sea necesario defendiendo la causa de Dios. Cuando creas defender la causa de Dios, no temas de que la gente se ría, censure tu acción o te calumnie. Muy bonito. Es una partecita nomás. Bueno, hemos recordado al Imam Hasan alayhi salam como es correcto, como es debido. Y es también para reflexionar el lugar y la posición que tiene Ahlul Bayt, y que siempre a lo largo de la historia, más o menos unos 250 años que pasaron entre el profeta, el Imam Ali y el resto de los imames hasta llegar al momento del nacimiento del Imam Mahdi, Ajallah Ta'ala Farajahu Sharif, en donde los imames han tenido distintos tipos de interacción, sobre todo con los opresores. Sin embargo, siempre fueron correctas, y gracias a ese comportamiento y gracias a esas acciones que han tomado y han seguido y han incluso evaluado entre ellos y discutido, el Islam hasta el día de hoy se mantuvo intacto. El Corán se mantuvo intacto. Entonces, ese es un trabajo que realmente han hecho muy bien los imames, todos, cada uno en su justa medida, se puede decir cada uno con una perfección absoluta en su momento, en sus condiciones, siempre como Dios mandaba. Por eso nosotros tenemos que recordar a todos los imames de la misma forma.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.